Bueno, hay un juego que es muy común y se practica mucho en los países caribeños, según tengo entendido. Yo jugaba cuando chico, pero no le hacía mucho eso. Según mi punto de vista, que no lo entiendo el juego, pero según mi punto de vista de poner el 4 con el 4, el 5 con el 5 y eso para mí ya está. Ya. Y era tener suerte, aunque algunos me dicen no, yo sabía que iban a decir no. Porque resulta que hay que tener memoria para ver lo que el otro tiene y bueno, y así es como van, ¿cierto? Y se van ejercitando. Ahora, las piezas de este juego se utilizan también para armar algo que lo tienen allí en la foto, que es lo que se llama el efecto dominó. Y entonces ponen, no están para eso, pero ponen la fichita, ¿cierto? Una paradita al lado del otro, y entonces ponen cantidad de fichitas, entonces tocan la primera y cae la segunda, de la segunda a la tercera y así sucesivamente. Ahora, estaba mirando en el récord Guinness de los últimos, el último que al menos tengo registro acá, hicieron eso con 275.000 piezas. 275.000. Y sabe que esta semana, cuando estaba preparando esto, me quedé pegado y vi unos cuantos videos porque realmente es maravilloso lo que hacen las figuras. Y no solamente que van tirando, sino que la última tira una pelotita, la pelotita salta, le pega a otro y lo otro cae un palito y empieza a caer de nuevo. Espectacular. Y no sé si lo han visto, pero ahora lo hacen debajo del agua. Ponen como una fuente con poquita agua y también cae una y empiezan a caer todas las piezas. Es precioso realmente. Me gustó mucho. Quiero que presten atención a este video. Claro, no es con las fichitas. A ver si sale bien. Vamos a terminar con una peculiar actividad que ha reunido a 850 personas en Nueva Orleans, en Estados Unidos, para batir un récord Guinness. El reto consistía en componer un dominó gigante con colchones y, según ha certificado el jurado, el libro Guinness tiene ya una nueva marca insólita. Los colchones que han sido donados para la ocasión se repartirán ahora por distintas organizaciones benéficas de Nueva Orleans. ¿Qué tal, Ahora, eso es lo que se conoce. Yo nunca lo había visto, me llamó la atención en eso que estaba mirando, por eso digo, les comparto con ustedes. Ahora, este efecto dominó, como estábamos mirando allí, me hace pensar muchas veces en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas, cuando no vivimos de acuerdo a la obediencia o a la voluntad de Dios, cuando fallamos, cuando cometemos errores, muchas veces nos lleva un error al otro error. Y caemos en otro, y caemos en otro, y vamos cayendo, entonces, en muchos errores. Y algunos de los errores son, uno puede decir, bueno, son simplemente errores. En este último viaje que hicimos cuando se casó Denise, allí a Mendoza, había una autopista, un corredor que le llaman, y entonces justo lo habían cerrado porque había una competencia de ciclismo y qué sé yo, ¿cómo hacen acá, no? Entonces cerraron ahí, me metí por una calle cuando veo que todos venían de aquel lado, venían de frente. Digo, están todos equivocados. No, era yo el equivocado. Así que me había metido en contramano, así que tuve que pegar la vuelta rapidito, ¿cierto? Esos son errores, normales podríamos decir, si uno no conoce algo. Por ahí he puesto algunas hamburguesas, ¿cierto?, en el barbecue a hacer y te pones a cortar el pasto, el césped, con la grama, como le quieran llamar, y resulta que uno ve el barbecue lleno de humo. Y bueno, me olvidé, se quemaron las hamburguesas. ¿Qué va a hacer? A llamar pizza por ahí. Pero esos son errores que, pueden ser, simples errores. Pero hay otros errores que son errores deliberados que van mucho más allá. Y cuando hablo esto es lo que Dios le llama pecado directamente a esos errores que cometemos. Y acá la cosa ya es diferente. Porque tenemos, por ejemplo, cuando Adán y Eva, estando en el huerto del Edén, Dios le había dado una orden, pueden comer de todos los árboles del fruto de los árboles, menos de uno. Bueno, desobedecieron. Y resulta que cuando Dios va a confrontarlos, en vez de aceptarlo, lo que hicieron es poner excusas. Y poner excusas, yo no tuve la culpa. Fue la serpiente, dijo Eva. Cuando apuntan a Adán, yo no tuve la culpa, le echa la culpa a Dios. Porque tú me diste esta mujer.
¿Cierto? Y ese es el fenómeno que nosotros tenemos. Después lo quieren leer, está ahí en Génesis capítulo 3. Cuando Moisés había ido al monte a hablar con Dios, estuvo unos cuantos días allí, y el pueblo que hizo pensó que Moisés se lo había muerto, entonces le dijo a Aarón, el hermano Moisés, haznos entonces un ídolo, un becerro, ¿cierto? Y para no hacerle la historia muy larga, cuando Moisés baja y se encuentra que están todos adorando eso, le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste como líder? Y Aarón le dice, bueno, es que tiramos el oro al fuego ahí y salió un becerro. ¿Qué va a hacer? En otras palabras, bueno, se cometieron errores, ¿cierto? Bueno, a veces es muy fácil, a veces no, casi siempre, es muy fácil culpar a las demás personas. Es muy fácil mirar, ¿cierto?, los defectos y los errores de otras personas. Y así también es muy fácil cuando nosotros intentamos minimizar, significa ser más chiquitos, ¿cierto?, nuestros errores o nuestros pecados, llamándole simplemente un error, ¿cierto? Y no reconocer la verdadera naturaleza de esa falla. Ahora, lo cierto es que cuando nosotros asumimos esa responsabilidad, reconociendo nuestros pecados, recién decía Damián, él entendía, ¿cierto?, lo que él quería decir, que para él, desde el punto de vista de él como ser humano, no puede entender la gracia, la misericordia de Dios, de que Dios es un Dios paciente. Y así pequemos una vez o pequemos 10 veces, Dios siempre va a estar con los brazos abiertos. Entiendo eso. Pero ojo con que, y voy a hacer una aclaración, porque también me abre al pensamiento y no quiero que alguien lo malinterprete. Ojo porque no se trata de practicar el pecado. Cuando ya practico el pecado, que significa siempre estoy haciendo el mismo pecado y ya siempre me gozo de ese mismo pecado, porque quieras o no quieras, si estás pecando y lo haces siempre el mismo pecado es porque te gusta. Porque si no te gusta no lo harías. Ahí más claro, echarle agua, decimos en mi país. Entonces, el asunto es que Dios nos perdona los pecados, pero no cuando nos gozamos en esos pecados. El que practica el pecado no es del Señor, dice la palabra, y no le ha conocido. Así que cuidadito con esto porque es una alarma en nuestros corazones. Si realmente practico un pecado por años y me gozo en un pecado por años, bueno, yo me preguntaría si realmente has aceptado a Cristo. Porque no es cuestión de decir, bueno, peco y listo. No, Cristo murió por ese pecado y derramó su vida ahí en esa cruz. Y en agradecimiento y esa nueva criatura que soy, no me va a permitir gozarme en algo que llevó a mí, Señor, a la cruz. ¿Me explico? Entonces ahí ya la cosa cambia. Ahora, quería simplemente aclarar eso. Lo cierto es que cuando nosotros asumimos que hemos pecado, cuando reconocemos y nos arrepentimos, dice muy bien ahí la palabra en 1 Juan 1:9, lo conocemos de memoria, ¿cierto? Y si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Está clarito eso. Ahora, todos cometemos errores, ¿cierto? De ahí el dicho, pecar, o como dicen, errar es humano, pero perdonar es divino. ¿Nunca escucharon ese dicho? Errar es humano, perdonar es divino. Y podemos cometer muchas faltas, podemos cometer tal vez falta por falta de información, o porque muchas veces nos falta discernimiento en algún tomando una decisión equivocada. Así que los errores de por sí no son necesariamente pecados, pero si convertimos esos errores, ya se pueden convertirse en pecado, mejor dicho, cuando, por ejemplo, tenemos esa reacción dominó, como decíamos recién. Un error conduce a menudo a otro error, y si no solucionamos ese error, entonces comenzamos, ¿cierto?, a encubrir los pecados, las faltas, y ahí es donde la cosa se pone, como algunos dicen, color de hormiga, ¿no? Ahora, yo no soy un experto en muchas cosas, sí, me puedo considerar un experto en construcción, que estudio la Biblia, por supuesto que sí, pero si hay una cosa que puedo decir que he sido un experto a través de todos los años,
es en reconocer mis pecados, no mis pecados, mis faltas, mis errores. Y entonces, ¿qué es lo que pensé esta semana? Bueno, voy a tomar todos los errores que yo hice, he estado analizando montones de los errores que yo he cometido en mi vida, pero he tomado algunos de ustedes también. Y lo he metido en una licuadora o en eso que tienen, veo que hacen los licuados así. Los metí ahí, los mezclé, los míos y los tuyos, porque si no van a decir el pastor es el único pecador acá. Las ovejas son todas perfectas, yo les veo la cara ya. Y entonces en esa mezcla que hice, en ese batido, salieron cuatro grupos o cuatro razones por las cuales nosotros cometemos errores. Y quiero que la analicemos en esta tarde. Y vas a ver que en alguno de esos te vas a ver identificado. El primero dice ahí, errores impulsados por el pánico o por el apuro. ¿A quién me refiero esto? Errores impulsados por el pánico o por el apuro. ¿Saben? Son muchas veces que yo he cometido errores, muy frecuentemente porque estamos en una excesiva prisa, estoy apurado, ¿no? O porque tengo miedo a que algo malo suceda, entonces de repente hago algo y me sale mal. Así que nos apresuramos muchas veces a tomar a hacer una acción sin pensar, sin meditar, ¿cierto? Si estamos bien o estamos mal. Y fallamos porque la mayoría de las veces no esperamos en el Señor, no esperamos la respuesta del Señor porque nos cuesta esperar, porque queremos que el Señor nos conteste ya. Entonces, pero tengo una oportunidad, hago algo y lo tengo que hacer ya y Dios no me contesta. Entonces, ¡pum!, lo hago. De ahí es donde muchas veces caemos. Queremos resolver las cosas pronto y nos equivocamos. Y sabe que cada uno de estos 4 puntos están reflejados en la Biblia y se los voy a mostrar. Así que no solamente son míos los errores, no solamente son suyos los errores, sino que también son de los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Recuerda la historia de Abraham, por ejemplo, el padre de la fe. Dios habló a Abraham y le dijo que levantara campamento y nos vamos a donde yo te muestre. Y más adelante le mostró esa tierra donde fluye leche y miel, una tierra muy bendecida. Y el Señor le dice, y te bendeciré sobre todas las naciones. Sobre ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham fue. Abraham creyó en Dios. Bueno, y le fue contado por justicia, dice la palabra también, ¿no? Y cuando llegó al final del viaje, Abraham construyó allí un altar a Dios. Y Dios le dijo, mira, esta es la tierra que te prometí, estoy parafraseando, no te muevas de esta tierra, aquí es donde te quiero. Bueno, pasa el tiempo y cuando yo voy a la Biblia ahí en Génesis capítulo 12, versículo 10, descubro que dice, hubo entonces, Génesis 12, 10, lo tiene en la pantalla, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí porque era mucho el hambre allí en la tierra. Ahora, el pánico de este hombre, ¿cierto? Le estaba pasando mal, había hambre, ¿cierto? Lo llevó el pánico, el apuro o el miedo a esa situación, lo llevó a olvidarse de la promesa de Dios. Porque Dios, y la palabra de Dios, porque Dios le había dicho, mira, tú te mueves y te quedas acá. Ahora, si tengo que pasar hambre o tengo que pasar necesidades, no sé, Dios me dijo, me tengo que quedar acá y se acabó. Eso sería el punto de vista normal. Bueno, Abraham no. ¿Abraham qué hizo? Abraham desobedeció en realidad. Se levantó y fue a Egipto. Ahí se cayó la primera pieza de este dominó. Y dice entonces, Génesis 12:10, le digo de nuevo, hubo entonces hambre en toda la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí porque era mucho el hambre en la tierra. Así que Abraham tenía miedo, ¿cierto? Y llevó toda la familia entonces allí por el hambre. Por lo tanto, porque estaba preocupado, porque había entrado en pánico, hizo las maletas y bueno, y se fue con la familia. Esa es la primera pieza. La segunda pieza que cayó de ese dominó se encuentra ahí en el versículo 11. Dice, aconteció que cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, sé que eres mujer de hermoso aspecto. En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer.
entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Buen marido, ¿eh? Di pues que eres mi hermana. En cierta manera eran medio hermanos. Para que me vaya bien por causa tuya, así, gracias a ti, salvaré mi vida. ¿Eh? Interesante. Te vas con otro tipo, pero yo me salvo. Ahora, ¿se dieron cuenta cómo cayó la primera y ahí nomás cayó la segunda pieza? No alcanzó a llegar que cayó la segunda pieza. Fue el segundo error. Si ustedes después en la casa lo ven, en Génesis, capítulo 20, versículo 11, comete el mismo error ante Abimelech. Ahora, vamos a llevar todo esto a la actualidad, a nosotros, nuestra propia vida. Hoy en día cometemos muchos errores por dejarnos llevar por el pánico, por el apuro, y ¿sabes? Hacemos malas cosas y van cayendo las piezas entonces una tras otra. Y esto es algo que muchos conocen, ¿sabe? No sé si lo han visto en los comerciales, por ejemplo, para vender las cosas, para vender productos, se utiliza en psicología mucho este punto. En que, ¿qué pasa? Que por el apuro te presentan un producto y te dicen, a mí me llegaron una vez, hace una pila de años, a casa con un filtro de agua, pero era un filtro que hace agua destilada. Y entonces vino el hombre y mostró, ¿cierto? Y trajo unas pruebas ahí. Me dice, dame un vasito de agua de la canilla, del tap, ¿no? Saqué el vaso de agua y el tipo le echó unos colorcitos, le echó una cosa ahí y se vio algo espeso. Honestamente, era púa ahí adentro. Era feo. En serio que se veía feo ahí adentro. Me dice, esa es el agua que tomás todos los días. Esa es el agua que le das a tus hijos. Dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y entonces después agarró y le puso unas gotitas, no sé si era cloro o qué fue, y pum, desapareció lo feo de ahí adentro. Dice, pero está ahí, yo te lo he mostrado, ¿viste? Está ahí. Sí, le digo, es verdad. No dudo, porque de verdad que me lo mostró, estaba ahí. Bueno, yo tengo la solución. Esta es la solución. ¡Pah! $3.000 la maquinita esa. La tengo en el garage, por si alguien la quiere se la doy de rebaja. Se la dejo en $500, mira, apure. Hoy día la oferta, no mañana, hoy día. Pero me dijo, el asunto es que lo tenés que comprar hoy día porque la promoción es por hoy día. Entonces le dije, no, pero ¿cómo? Yo ya me había, claro, en mi cabeza digo, ¿cómo voy a contaminarme así? Aparte que me había dicho que eso hacía mal para los riñones y todo, ¿no? Acá tenés lo puro. Y me metí, viejo. Después hablamos si a alguien le interesa eso. ¿No se dieron cuenta cuando uno lo mira en los canales donde aparecen estos comerciales, donde venden cosas? Te dicen, en los últimos 20 minutos está la oferta del 40 o 50%. Y es más, no solamente te apuran con eso, sino que te dicen, aparte de eso, los primeros 100 compradores tienen el 50%. ¿Cómo sabes si soy el comprador 1, 10 o 20? Solamente ellos lo saben. Bueno, ahí está, eso lo usan. Y eso si lo usan en el comercio, lo usan en todos lados. ¿Para qué? Para apurarte. Y por el miedo a perder el gran negocio del mundo, entonces uno se mete. Ahí está. ¿Cuántas veces ha pasado? Acá en Canadá es tan fácil, con la famosa plástica, ¿no? Ir a cualquier lado, uy, me gusta esto, y sí, lo quiero. Y vamos y pagamos. Y sí, pagamos, pero y pasa mucho a fin de año, ¿no? Con la fiesta de Navidad, Año Nuevo. Y cuando llega después la boleta o te llega el recibo, y nos encontramos con un montón de deudas. ¿Y cómo hacemos para pagar ahí? Y resulta que no me alcanza después ni siquiera para pagar el minimum payment, o el pago mínimo, ¿cierto? Déjenme hacer un paréntesis. Si ustedes tienen tarjeta de crédito, traten de no tener deudas. Si la tienen, sáquensela lo más rápido posible, sacrifíquese, no se metan en deudas, porque si usted vive pagando el minimum payment, como decimos, el pago mínimo, ¿saben cuánto lleva a pagar todo? 50 años. 50 años, sea el mundo que sea, 50 años si van con el minimum payment. Así que, bueno, cierre el paréntesis. La pregunta, no está Jorge, está en Guatemala ahora, está en la playa, me dijeron en este momento. Qué bárbaro. Pero si yo le pregunto a Jorge,
y como muchos de ustedes saben, ¿cuál es mi secreto? ¿Cuál es mi secreto cuando voy a un negocio, cuando voy a algún lugar? Es simplemente, ¿lo quiero o lo necesito? Si lo quiero, no. Si lo necesito, comprarlo. Si no, no lo compres, ¿ok? Así que ahí está, metemos muchas veces la pata, como decimos, porque por la parte emocional me meto y después entonces, chao. Ahora eso es cuando uno compra, dentro de todo más o menos. Pero tengo el caso de una hermana muy querida que metió la pata y la metió 2 veces para colmo. Porque cuando se casó la primera vez, ya estaba mayorcita. Y entonces, mayorcita, depende a lo que uno le dice, ¿no? Porque yo ya con 60 años, una piba de 20 y pico años para mí es una bebé, ¿o no? Pero tenía 20 y pico años, no sé cuántos años tenía, más o menos por ahí. Pero como algunos dicen, se le estaba pasando el tren. No entienden nada, ¿eh? Pero bueno. Se viene un muchacho, se casa, pero resulta que no era creyente, y ella era creyente. Bueno, tienen un hijo, o tienen 2 hijos, y después resulta que se divorcian porque, lógico, no hablas el mismo idioma. Entonces se sentía sola, se sentía frustrada con un par de chicos ahí, entonces no sabía qué es lo que iba a hacer. Pasó el tiempo, se sintió muy sola, apareció otro galán muy dulce, muy lindo, hablaba muy bien, una pinta bárbara. ¿Qué hizo? Se casó de nuevo y no era creyente. Bueno, pregúntenle ahora cómo le va la vida. ¿Se dan cuenta? Todo por el apuro. Todo por el apuro. Miren, no sé por qué me he ido por ese lado y me acuerdo de otro caso, pero fue un caso hermoso y yo se lo he contado. Una chica que es de Irak, babilónica me dicen siempre, pero de Irak, Irán, por ahí. Tenía 40 años, hay algunos de acá que la conocen, tenía como 40, 45 años. De cara, bueno, después les cuento, no tenía muchas posibilidades de casarse según el punto de vista humano, ¿no? Pero ella era una creyente excepcional y decía, yo sé que el Señor me tiene guardado uno por ahí, yo sé. Y yo pensaba, por entonces, tenía 40 y pico años, que se apure el Señor, decía yo, ¿no? Bueno, no pasó muchos años después. ¿Y saben que el Señor le dio el marido? Pero le dio el marido que ella necesitaba, otro hermoso creyente como ella, y formaron una familia preciosa. El saber esperar, no te apures, todo tiene su tiempo. Ahora, no quiero, porque yo sé que el tema, me encanta el tema de la familia, pero hermanas, con todo respeto, con todo amor, no sean tan especiales en que si ven una chica soltera o un muchacho soltero, no le digan, ¿cuándo te vas a poner de novio vos? ¿Y cuándo vas a encontrar una novia? Es lo más ridículo que pueden hacer. Perdónenme, es lo más estúpido que pueden hacer. Porque ustedes no saben cuál es la voluntad de Dios sobre esa persona. Y usted está ahora en contra de la voluntad de Dios. Cierra el paréntesis, no me quiero ir por ese lado. No cometa ese error. No cometa ese error. Piensa en las decisiones, primero lo que va a hacer, reflexiona, considera diferentes tipos de puntos y sobre todo considera si es la voluntad de Dios. ¿Me voy a hacer algo? Bueno, ¿es la voluntad de Dios? Segunda cosa, ¿glorifica a Dios lo que voy a hacer? Hay varias preguntas que uno se puede hacer para estar seguros y no caer en eso. Así que el primer error es justamente el apuro, el pánico. Pero el segundo error que cometemos es la negligencia. Negligencia. Cometemos muchos errores por negligentes. Y un caso muy especial es el rey David. El rey David metió la pata cantidad de veces, pero la metió por negligente. Ustedes saben que David era el hombre, considerado el hombre según el corazón de Dios. Nos dice, un hombre excepcional, un hombre humilde, realmente. Pero David cometió muchos errores. Cometió tantos errores que tenía 18 mujeres, 18 esposas. No estoy diciendo que casarse era malo, pero tener 18 ya estaba en problemas. Ahora, noten una cosa, en Primera de Reyes, lo tiene en la pantalla también, Primera de Reyes capítulo 1, versículos 5 al 6, donde habla acá David y Adonías. Adonías era uno de los hijos de David. Y entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo, yo reinaré, estando el padre todavía como rey.
Se hizo de carros, de gente a caballo y de 50 hombres que corrían delante de él. Pero escuchen muy bien cómo sigue esto. En esos días su padre, y miren ahí, no sé si, no le subrayé yo esa palabrita. En esos días su padre nunca lo había reprendido, diciéndole, ¿por qué haces eso? Además, era de hermoso parecer y había nacido después de Absalón, es lo que nos dice la palabra. Entre muchas cosas que David falló es justamente no saber disciplinar a su hijo. Por eso su hijo salió rebelde, un tipo salió egoísta. Un día él dijo, yo quiero ser rey, aunque mi padre sea rey, lo voy a sacar y me voy a poner ahí. Lo mismo le pasó con Absalón también. Anteriormente a eso, nos hace un relato en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 21, que es una de las partes donde más he sufrido al leer la Biblia. 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 21. ¿Saben? Tenía otros hijos, por supuesto, David. Uno era Amnón, ese era el hijo. Y Amnón violó, no se puede decir otra palabra, violó a su media hermana, también hija de David, a Tamar. La violó. Y eso me produjo, cuando estaba estudiando eso, algo por dentro que, por favor. Pero cuando vamos a 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 21, es cuando se me ponen como algunos dicen, se paran los pelos de la cabeza. Cuando el rey David se enteró de todo lo que había sucedido, que su hijo había violado a su media hermana, poniéndolo así, se puso muy furioso. Pero escuche lo que dice después. Pero no reprendió a su hijo Amnón, porque era su hijo mayor y lo quería mucho. Ahora piense eso. El hijo había violado a su hermana y el padre dice se puso furioso, pero no hizo nada al respecto. ¿Por qué? Porque era el hijo mayor. Y dice, lo quería mucho. Lo quería mucho. Bueno, ¿saben qué pasó? Que Absalón, el otro hermano, terminó matando entonces a Amnón después. Una crisis tremenda. ¿Por qué? Por negligencia de parte del padre. De este caso, negligencia del padre de David como padre. Y David cometió el mismo error que muchos padres cometen hoy en día. ¿Y el qué? ¿Cuál es ese error? Es que por el honor a esa palabra amor, dicen, porque amo a mi hijo, le compro todo lo que mi hijo quiere. Tu hijo no necesita muchas de las cosas que tiene. Porque yo todavía no puedo entender que una criatura con 7 u 8 años tenga un celular propio. No lo puedo entender. Entonces los padres muy modernos te dicen, no, lo que pasa es que si hay alguna emergencia, escúchame. Yo he tenido accidentes andando en bicicleta, me he roto la cabeza y emergencia hasta en una bicicleta me llevaron al hospital. En ese tiempo, ahora salí ahí a la calle, pegaba un grito y ya están todo el mundo ahí, todos tienen celular. ¿Qué emergencia me estaba hablando? ¿Necesita tu hijo todo un equipo para jugar los videojuegos? ¿Necesita tu hijo una computadora de último modelo? No, todo por el amor a los hijos, no, yo le doy, entonces por amor. No, eso se llama negligencia, querido mío. Y eso no es amar a los hijos. Porque también es cierto, hoy en día los chicos necesitan una computadora, necesitan algo, porque los maestros me lo han dicho. Los maestros les mandan los deberes todo por la computadora, perfecto. Pero la computadora tiene que estar en el family room donde yo la estoy mirando. Y donde yo estoy haciendo los deberes con mis hijos. Donde yo tengo el control ahí y cuando terminó los deberes se apaga y listo. No, lo que pasa es que amo tanto a mi hijo que le pongo el televisor para que esté todo el día ahí con la babysitter, que es el televisor. Eso se llama negligencia. ¿Sabe lo que vas a producir con hijos así, no? Hoy en día estamos tan ocupados, ¿cierto? Y algunos me han dicho, ¿saben? Eso fue un caso muy particular. Y lo estudié y me averigüé y fui. Porque cuando teníamos reuniones los días sábados, algunas actividades, que sea un picnic o teníamos alguna actividad especial, una familia en especial, no estoy hablando que ustedes la conocen ni nada que ver, ni siquiera he dicho si acá. Así que ni piensen en quién es. Conozco a mis ovejas, ¿eh? Pero me dijeron,
pastor, nosotros el día sábado, discúlpeme, no podemos asistir a la iglesia porque tenemos el día de la familia. El día sábado, así como el día domingo es el día del Señor, el día sábado es el día de la familia. Amén, dije yo. Está bien, yo lo tomo como el día de la familia todos juntos, perfecto, pero lo querés tomar, perfecto, contento. Bueno, me averigüé. Che, ¿qué hiciste el sábado al pibe? Le dije a la piba, ¿qué hiciste el sábado? Bueno, este era el día de la familia. Estaban todos reunidos en casa. Entonces papá estaba haciendo algunas cosas ahí en la computadora. Mamá estaba lavando. El otro hijo estaba en la casa, pero estaba jugando los jueguitos electrónicos. Y la otra estaba haciendo otra cosa. Ese era el día de la familia, porque estaban todos bajo el mismo techo en el mismo día, nada más. Eso no es el día de la familia, eso es negligencia, eso es falta de amor. Día de la familia es cuando yo tengo mis hijos y tengo a mi esposa juntos y paso calidad de tiempo juntos. Eso es día de la familia. Y comparto con el Señor, comparto con la familia, disfruto del crecimiento. Eso es día de la familia. No que papá esté trabajando en la computadora y la mamá lavando la ropa. Por favor. Ahora, ¿cómo se vino el pastor hoy día, no? No es así siempre, pastor. Tenemos las visitas así, oye, qué pastor que tiene. Pero saben, hay que tener mucho cuidado. Es tan fácil ser negligente. Y ahí tienen casos terribles que costó la vida de personas, como en el caso de David. Y puede costar la vida de tu hijo también, cuando somos negligentes. ¿Saben? Cuando somos negligentes, cuando no vamos a la iglesia y no dejamos que nuestros hijos vayan a la iglesia. Cuando no estamos todos, porque la palabra del Señor dice que tenemos que congregarnos como ellos tenían por costumbre hacerlo. En hebreo lo dice. Bueno, esa es la palabra del Señor, esa es la voluntad del Señor. Tengo que congregarme, te guste o no, tengo que congregarme. Eso es lo que dice el Señor. Ahora es interesante porque cuando yo dejo de congregarme, dejo de venir a la iglesia, a mí lo que me llama la atención es que hay organizaciones que te ayudan para dejar las drogas, por ejemplo. Hay organizaciones que te ayudan para dejar el alcohol, Alcohólicos Anónimos y otros más. Hay organizaciones que te ayudan para dejar de fumar. Pero nunca he visto organizaciones que te ayuden para dejar de ir a la iglesia. Dejan solitos de ir a la iglesia. Rápido, ¿eh? Es tan fácil, y es tan fácil ocuparnos de otras actividades por negligente, ¿eh? Y por negligencia estamos ocupados en otras actividades y dejamos de leer la Biblia. Por negligencia estamos ocupados en otras actividades y dejamos de orarle a Dios. Por negligencia dejamos entonces de crecer. Y después decimos, ¿cómo es posible que me equivoque tanto? ¿Cómo es que pude fallar tanto? Bueno, negligencia. Negligencia. Así que vimos el primer error, impulsado por el pánico, el apuro. El segundo, cuando cometemos errores por negligencia. El tercero también es muy común y más sobre todo los chicos, también muy serio. Cuando somos yo le diría por exceso de curiosidad. Nos equivocamos por exceso de curiosidad. Y escuche bien esto. En 1 Samuel capítulo 28, el rey Saúl empieza a perder totalmente la confianza en sí mismo. Saúl había desobedecido a Dios, había desobedecido tantas veces a Dios que Dios agarró y se fue, no estuvo más con él. Dice 1 Samuel, no sé si lo puse 16, 14, ¿no está ahí? Bueno, 1 Samuel 16, 14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Así lo dice. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahora, déjenme hacer una acotación, déjenme hacer un paréntesis con esto. Porque en el Antiguo Testamento, antes del día de Pentecostés, que es cuando reciben el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Como lenguas de fuego y todo eso. Antes, el Espíritu Santo jamás moraba en la persona. El Espíritu Santo era como que se posaba en la persona. Es decir, si la persona en el Antiguo Testamento, estamos hablando, era obediente a Dios, el Espíritu de Dios estaba con la persona siempre. Pero en cuanto la persona desobedecía a Dios y no quería saber nada con Dios, Dios lo dejaba. ¿Quería estar solo? Ok, lo dejaba. Y eso fue lo que le pasó al rey Saúl. ¿Se acuerdan? Para aclararle un poquito más eso, el Señor Jesucristo,
cuando estaban con los discípulos, vio a Juan el Bautista y le dijo, de los hombres nacidos de mujer, no hay ninguno más importante que Juan el Bautista. Como profeta no hay uno mejor, más grande que Juan el Bautista. Pero dice el Señor, pero aún ustedes, el más pequeño de ustedes, es más grande que Él. ¿Por qué? Bueno, indudablemente nosotros ahora tenemos el privilegio de que el creyente tiene el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no se va más. Ya ahora, después que Cristo, cuando el Señor resucitó y fue al cielo, dijo, antes de irse, dice, les conviene que yo me vaya porque les enviaré el Santo Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Y es hermoso saber que ahora como creyentes tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, que son las arras, ¿cierto? Es la garantía que nosotros vamos a estar eternamente con el Señor. No pasaba en el Antiguo Testamento eso. Y acá tenemos a un Saúl que desobedeció. Y entonces, dice Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3, acá tenemos a Saúl que siente el abandono de Dios, y entonces a Saúl, el rey Saúl, el que lo aconsejaba siempre era Samuel, el profeta Samuel. Samuel se muere, entonces se queda solo y encima Dios se va de él. Y entonces dice Primera de Samuel 28:3, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Entonces este hombre, al no tener el Dios, al no tener entonces a Samuel, ¿qué es lo que hace? Bueno, en vez de buscar a Dios en humildad y pedirle perdón, ¿qué es lo que hace? Fue a buscar a una mujer espiritista, no sé si está bien dicho la palabra ahí, a una persona que consulta a los muertos, porque en vez de arrepentirse y pedirle perdón a Dios, va y busca a esa persona. Esa curiosidad que le llamó porque quería, ¿cierto?, salir con la de él, va y busca a una espiritista o una mujer de estas, y saben que a las pocas horas prácticamente entonces perdió la vida también él. A mí me llama la atención porque hay muchas veces que por curiosidad nos podemos meter en grandes problemas y caer en grandes errores. La curiosidad sin límites cuando metemos la nariz donde no corresponde, para que me entienda más clarito, es el principal pecado de los jóvenes de hoy en día. No es solamente los jóvenes, sino también dirían los adultos, por supuesto también, ¿no? Pero saben que lo que comienza con una simple e inocente curiosidad por un juego puede convertirse en algo tremendo que esté en contra de Dios también y pecar contra Dios. En el caso, y lo he visto, yo no lo he visto nunca, gracias a Dionesa, no me interesa ese tipo de curiosidad, pero lo he visto en jovencitos que se han metido a jugar con la tabla llamada Ouija. Ustedes saben de ese juego, ¿no? La Ouija la pueden comprar en cualquier lado, está a la venta acá. Pero es algo diabólico eso. Y unos chicos se pusieron, eso es un caso real en Inglaterra, se pusieron a jugar con la Ouija, a experimentar si realmente estaban los espíritus ahí, a meter la nariz en cosas que no te corresponden. Pues si tuviéramos un poquito más de cabeza, la palabra del Señor nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y hueso. Tenemos lucha contra huestes celestiales de maldad. Entonces hay que tener más respeto. No me puedo meter en cosas que no conozco. Y entonces por curiosidad estos pibes se metieron a jugar a la Ouija. Y entonces en un momento dado uno de los muchachos, tengo los nombres acá pero son medio difíciles, le dice, si eres Satanás entonces, ¿qué quieres que yo haga? Cuando estaba ahí uno de los pibes, eran 3. Y uno le dijo, bueno, si realmente Satanás está ahí, está moviéndola, ¿qué quieres que yo haga? Y al otro 2 le dio medio miedo, ¿no? Y cuando se quisieron ir los otros 2, dice que este otro sintió una voz que le dijo que lo agarrara y lo matara a uno de ellos. Y agarró un cuchillo y le dio 11 puñaladas, ellos están en los periódicos, 11 puñaladas, y mató al amigo. ¿Todo por qué? Porque sintió entonces una voz ahí. Bueno, la policía después agarraron el cuerpo, lo metieron en una sábana y lo tiraron, lo encontraron, por supuesto. Ahora, después que encontraron eso, nos dice que fue preso, fue condenado por homicidio no premeditado, pero al declarar a él que escuchaba voces que le decían que tenía que hacerlo. Y entonces después lo llevaron a
a una cárcel de alta seguridad para asesinos de mente, dice. Así terminó la vida de 3 pibes, o prácticamente de 2. ¿Por qué? Por meter la nariz en lo que no corresponde. Ahora uno dice, bueno, pastor, pero estás con unos extremos. No, no estoy con unos extremos. Eso sigue pasando. Por meterse la nariz y todavía no hacer cosas que le tienen que corresponder hacer. ¿Cuántas veces que vemos jovencitas de 13, 14, 15 años están embarazadas? ¿Por qué? Porque en vez de estar estudiando y hacer las cosas que tienen que hacer, meten las narices, ¿cierto? Son curiosas, queremos ver, a ver, qué tal es esto, qué tal lo otro, y terminan así. ¿Cuántos pibes? Pibes hermosos, jóvenes, fuertes, se han metido entonces por curiosidad a probar el primer cigarrillo. Y resulta que después del primero viene el segundo, el tercero, y después no saben cómo salir de eso. Con el cigarrillo. ¿Y qué con la droga? ¿Qué con el alcohol? ¿Vos te creés que todos empezaron siendo borrachos? No. Empezaron todos con uno, por curiosidad, a ver qué se siente. Ahora uno dice los jóvenes. No, no solamente los jóvenes. Los adultos también. Los adultos también. Se ve que algún adulto me cortó ahí el micrófono, ¿eh? Pero tengo otros 3 más, así que no hay problema. Ok. Escúcheme, cuando estamos nosotros en la pantalla, yo gracias a Dios no me aparece, porque nunca me he metido en eso, pero he visto que te aparecen cosas, no, sí, he visto. Porque estando en Marketplace, por ejemplo, hay algunas figuritas, algunos donde venden cosas, hay algunas cosas que te dicen, no, metete acá y vas a ver tal y tal, y se ofrecen ahí. Ahora, hiciste clic una vez y vas a caer todas las veces. Ahora, por curiosidad, me voy a meter a ver pornografía. ¿Sabés lo que te cuesta salir de la pornografía? He visto hombres y mujeres, bueno, 2 nada más, pero he visto hombres llorando porque no saben cómo salir de la pornografía. Y les cuesta. ¿Por qué? Porque le salió ahí, se apareció algo bonito y entonces por meterse la nariz en lo que no tenían que meter, ahora no saben cómo salir. Bueno, yo siempre le digo, uno de los consejos más rápidos, y esto es un paréntesis, si tienes problemas de pornografía, lo único que necesitas es un bate. Un bate le llaman, ¿no? Para jugar al béisbol. O ¿cómo le llaman? Béisbol. Un bate. Agarra la computadora y dale con el bate eso. Se acabó el problema. Y si alguien de ustedes conoce que alguien tiene problema eso, diga, el pastor me autorizó, agarren el bate y rompan la computadora. Que otro lo paga, ¿eh? Yo no. Pero ¿saben la cantidad de personas que se han metido en problemas por curiosidad? Hermano, hay que ser vivos, no curiosos tontos. Así que en primer lugar, errores impulsados por el pánico, por el apuro. Segundo lugar, errores impulsados por la negligencia. Tercer lugar, errores cometidos por exceso de curiosidad. Ahora, cuarto lugar y el último, los errores cometidos. ¿Ustedes saben lo que significa el punto ciego de blind spot? ¿Saben lo que es eso, no? Los que manejan saben eso. Ahora con los autos modernos es diferente, porque ahora los autos modernos te vienen en el espejo, ese blind spot que uno no ve, el punto ciego, te aparece la lucecita en rojo, ¿cierto? En el espejo, es fantástico, me encanta eso. Pero el que uno tiene un autito viejo, no aparece eso. Y hay un punto donde el conductor tiene el espejo ahí y no ve nada. Por eso que acá las leyes de tránsito te dicen que tenés que girar, ¿cierto? Y mirar justamente ese punto ciego, y es muy importante. Ahora, ¿saben que nosotros tenemos muchos puntos ciegos en nuestras vidas también? Muchos puntos ciegos. Hubo un momento que el apóstol Pedro tuvo un punto ciego y él no se había dado cuenta. Pienso que no. En una de las oportunidades Pedro estaba charlando estaba teniendo comunión con los gentiles. Gentiles significa gente no judía. Yo soy un gentil, usted si no es judío es gentil. Y entonces Pedro estaba teniendo comunión, hablaba, comía, todo muy bien. Pero de repente vienen unos ultraortodoxos judíos, cristianos, de Jerusalén. Y Pedro entonces, ¿qué es lo que hace? Llegaron
los líderes estos de Jerusalén, y Pedro deja de tener comunión con los gentiles y va a tener comunión con los judíos, nada más. Cuando pasó eso, nos dice que el apóstol el apóstol Pablo habló con Pedro y le mostró ese punto ciego que no lo estaba mirando. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, versículo 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, aparte, dije a Pedro solo, no, dije a Pedro delante de todos. Y les voy a explicar eso. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Qué cosa dura, ¿no? Pablo no tenía pelos en la lengua. Y al apóstol Pedro, uno de los líderes de la iglesia, le dice, sos un hipócrita por lo que estás haciendo. Ahora, ¿por qué resalté ese delante de todos? Hermanos queridos, la palabra del Señor, Pablo no se equivocó, no pecó en eso. La palabra del Señor dice que cuando un hermano peca, tú lo apartes y lo llevas aparte y le hablas aparte, solo, él y tú. Si no entiendes, vas con otra persona, un testigo y así la dinámica. Pero hay veces que cuando un hermano peca en público tiene que ser reprendido en ese mismo momento. Así que cuidado con eso. Y sin duda Pedro no se había dado cuenta, quiero pensar que no se había dado cuenta de su hipocresía. ¿Por qué? Porque es tan fácil ver el error de otro, pero no ver el error de uno. Es tan fácil ver cuando otra persona se equivoca y no me equivoco yo. Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo, lo tienen ahí en Mateo 7. Mateo 7, versículos 3 al 5, dice, ¿por qué miras la paja del ojo que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Y fíjese la palabra que usa el Señor. Otra vez, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo del hermano, lo lógico. Ahora, sin duda fue un buen consejo del Señor. ¿Para qué? Para que aprendamos a autoanalizarnos nosotros. Salimos de la iglesia y decimos, qué bien que le vino el sermón del pastor al hermanito tal y tal, ¿no? ¡Ah! Le cayó re bien ese, ahí está. No, el Señor no dice eso. No tenemos que estar pensando, no, ¿y qué de ti? ¿Te acuerdan? El Señor con Pedro, ¿qué de ti? Nosotros tenemos que pensar en nosotros, autoanalizarnos, no tener esos puntos ciegos ahí. Ahora, hermanos, rápidamente hemos visto 4 errores que cometemos entonces. ¿Qué vamos a hacer? Yo les puse un dibujito para ahí. Ahí está. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Es eso. Es parar. Es parar con ese dominó. Es parar con esa caída, con esos errores. Entonces vamos a ver si estamos en esos errores y estamos en un efecto dominó. ¿Cómo hacemos para parar? Porque si no estaríamos en problemas. Ok, ¿cómo podemos parar? Vamos al Salmo 31. Le prometo que 1 hora y media más y termino. Salmo 31. Este salmo fue escrito por el rey David después de haber cometido cantidad de errores. Salmo 31. Acá está David, un hombre deprimido, se sentía mal por sus errores, pero al mismo tiempo un hombre humilde que reconoce sus errores y se acerca entonces al trono de la gracia, se acerca a Dios, encontrando allí la respuesta a su problema. Dice capítulo 31, Salmo 31, versículo 5, en la primera parte, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y esa palabra me encanta, porque esas palabras son conocidas para nosotros. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo? Cuando dice,
encomiendo mi espíritu estando allí en la cruz. Bueno, aquí está el punto. Llega el momento en la vida donde cuando estamos apoyados, yo diría como en el rincón de un ring, ¿no? Ahí estamos en las cuerdas y no nos queda otro lugar más para ir. Y estamos, como algunos dicen, entre la espada y la pared. Y ya está, ya no sabemos qué hacer. Bueno, acá lo que nos dice eso es lo que tenemos que hacer. Cuando estamos fallando, y me gusta lo que dijo Damián ahí, ¿cierto? Que uno se siente que falla. Bueno, cuando está así, tenemos que recurrir a Dios, pero con un corazón sincero, con un corazón humilde, recurrir al Todopoderoso y pedirle su perdón, pedirle entonces su restauración. Nos dice el Salmo 31, versículos 9 y 10. Ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, también mi alma y mi cuerpo. Mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi maldad y mis huesos se consumen. Oye lo que está diciendo David acá al Señor. Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Eso es lo que le está diciendo. Señor, he pecado muchas veces, pero David se arrepiente y Dios lo perdona. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo sé que lo perdona? Bueno, en el versículo 8, no me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Y me gusta, ¿alguna vez ustedes no han sufrido claustrofobia? Que están en un lugar que parece que le falta el aire, ¿cierto? Que no pueden respirar y de repente uno sale. Bueno, ¿no se han hecho nunca un MRI? Cuando van dentro de la Big Donna esa y uno tiene la pared acá y sentir los ruidos, y yo cierro los ojitos y no digo nada, porque uno se desespera ahí, ¿cierto? Bueno, acá ¿qué es lo que hace? Dice que Dios lo saca de esa desesperación, de estar en el medio del pecado, y Dios lo pone en un lugar espacioso y da a entender un lugar lleno de paz, ¿no? Un lugar tranquilo, y eso es lo que hace el Señor. Dice el versículo 19 y 20, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia lo esconderás de la conspiración del hombre, lo pondrás en tu tabernáculo a cubierto de lenguas contenciosas. Me encanta. Dice un dicho, el infierno está lleno de buenas personas, ¿no? Y otro dice, sí, y el cielo está lleno de pecadores, pero pecadores arrepentidos, pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Y a pesar de todos nuestros errores, a pesar de que podemos fallar tantas veces, ahí está Dios y nos recuerda a Dios, vuelvan otra vez a mí, vuelvan a mí, yo les perdonaré y los voy a restaurar. Pero tenemos que volver a Dios con un corazón humilde y un corazón que confiese entonces nuestro pecado. Así que, para terminar, simplemente 2 llamamientos. Uno para ti, hermano querido, y otro para ti, amigo querido, que aún no conoces a Cristo. Para ti, que eres creyente, que estás en el Señor, pero que has fallado y que tal vez no estás muy bien con el Señor en estos momentos. Te voy a leer de nuevo 1 Juan 2:1, que es lo que dice la palabra y es una promesa hermosa. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, bueno, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hemos pecado y estamos mal con el Señor, vamos al Señor humildemente. El Señor dio a su Hijo en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué no vamos al Señor con un corazón sincero y le decimos, Señor, perdóname? He pecado, te he ofendido. Quiero una nueva relación contigo, quiero restaurar esa relación contigo. Pero si no eres creyente y si aún no estás alejado del Señor, bueno, la palabra dice allí en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores y estando alejados del Señor, habiendo ofendido al Señor, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, dice la palabra simplemente. Y ese simplemente lleva mucho,
arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, porque si no reconocemos que somos pecadores no necesitamos un Salvador. Lo primero que tengo que hacer es reconocer que soy pecador, reconocer que no puedo llegar al cielo por mis propios medios. Y entonces sí, pedirle al Señor, decirle, creo en ti, Señor Jesucristo. Creo que viniste, te hiciste un hombre como nosotros, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida y vida eterna. Ahora creo en ti y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y cuando decimos eso en un acto de fe,